Bueno, buenas tardes. Bienvenidos a estos jueves de emprendimiento. Para comenzar, le damos la bienvenida a todos y queremos compartir unas breves palabras de bienvenida por parte de nuestro señor rector, el doctor Chávez. Doctor Chávez, Muchas gracias. No pude activar talla, pues simplemente darles una bienvenida a esta segunda que te soy del jueves del niño, con unas gracias a él por acompañarnos acá y darnos a conocer su experiencia de vida. Creo que eso es motivar a nuestros estudiantes, a las personas que nos acompañan, para que efectivamente podamos desarrollar esas actividades que hemos dicho y algo que fundamentalmente queremos, y es que nuestros estudiantes generen sus propias empresas y a su vez generen empleo, no que salgan a emplearse. Y creo que estos experiencias y estos proyectos de vida que se presentan acá en el transcurso de la evolución de sus emprendimientos y de sus actividades son un buen ejemplo para que tomemos conciencia que efectivamente podemos generar empresa y podemos desarrollar nuestro potencial fundamental en el desarrollo, como lo he dicho y siempre lo diré, de esos proyectos de vida que son confiados a las instituciones de educación superior como la Corporación Tecnológica de Bogotá, y la cual lo damos todo para que nuestros estudiantes efectivamente se sientan satisfechos con el servicio que prestamos. Simplemente ese saludo, agradecer a Marcial, agradecer a Fabio, a María José, por estar todos acá y poder evolucionar favorablemente en estos jueves del emprendimiento, que lo que buscamos es compartir un espacio académico con todos ustedes. Entonces, bienvenidos y María José, muchísimas gracias. muchísimas gracias, señor rector. Bueno, como les comentó el doctor Chávez, damos la bienvenida al periodista, el doctor Marcial Muñoz, que es emprendedor en temas de comunicaciones, licenciado en periodismo y executive de un MBA por la Universidad Politécnica de Madrid. También se ha desarrollado en carrera profesional no solamente en comunicación, sino también en temas de emprendimiento a lo largo de España, México, Colombia, Ecuador y Panamá. Es promotor de diversos negocios, entre ellos hace parte del grupo Unidad Editorial como Marca o Publímetro. Es profesor de la Universidad de La Sabana y de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es director de medios de comunicación, en donde dirige el sitio Noticias Confidencial Colombia. Doctor Marcial, muchísimas gracias por su tiempo, por este espacio, y le damos la bienvenida a este espacio CTV, donde nosotros estamos trabajando todos los temas de emprendimiento, y pues para nosotros es un gusto y un placer poder contar con usted y con su experiencia. Además de la presentación que he hecho, quisiera que usted también nos contara un poco más quién es usted, a qué se dedica y si se encuentra aquí en Colombia para poder nuestro público conocerlo más, y si hay alguna pregunta por parte del público, como les comentábamos, hay un chat que es el chat público donde podemos hacer todas las preguntas que deseen realizarle, ya sea al doctor Marcial, al doctor Chávez o a las personas que hacen parte de este espacio. Bienvenido, doctor Marcial. Muchas gracias, María, muchas gracias a la universidad por darme este espacio en el cual, pues, como estos días, un, es un estudio perfecto contar un poco experiencias para que interactuemos bien con jóvenes, pues, estudiantes, y empecemos a entender un poco bien del emprendimiento. Al emprendimiento llega la gente de distancia, unos tienen, otros llegan gente en Sabena, empujados por la circunstancia. Doctor, qué pena que lo interrumpe. Eh, Se escucha muy bajito. Si es posible que suba un poco su volumen y... Hola, hola, hola. Sí, sí, señor, pues Un, dos, se tres. escucha muy entrecortado también. Esperamos unos segunditos para que el doctor Marcial pueda conectarse.
Si quieres, Fabio, por favor, coloquemos nuestras cámaras y damos paso a otro tema que para nosotros es muy importante, es algo que está a la vanguardia y que tiene que ver con todos los temas de emprendimientos o oportunidades de negocio del futuro. Para eso tenemos aquí un experto que es el doctor Fabio Cortés. Fabio, muchísimas gracias por tu tiempo, por este espacio. Este es un espacio en donde Fabio nos va a estar comentando sobre cuáles son esas oportunidades de negocios actuales, también teniendo en cuenta todo el tema de la pandemia, todos estos nuevos cambios, estas nuevas realidades a las cuales nos estamos afrontando. Para eso, él nos va a estar pues dando una línea o una guía, cuáles son estos nuevos negocios, estos nuevos retos que nosotros como emprendedores tenemos que afrontar hacia esta nueva realidad que se nos están abriendo en estos nuevos tiempos. Entonces, Fabio, muchísimas gracias y te doy la bienvenida. Bueno, muchas gracias, María José. Pues lamentablemente a veces este tema de las comunicaciones como que todavía no nos los acabamos de inventar. Hay situaciones que son difíciles y una de esas situaciones difíciles que afronta nuestro país precisamente es la conectividad. Hay algunas zonas del país donde es muy difícil la conectividad. Marcial en este momento se encuentra fuera de Bogotá. Él está en un viaje de negocios hacia Medellín y pues también por la circunstancia que ha puesto la pandemia, pues le ha tocado por carretera. Entonces realmente no sé exactamente qué punto se encuentra, pero pues la conexión donde él está pésima. Entonces, digamos que el plan B que teníamos articulado en términos de que alguna de estas cosas ocurriera, es precisamente hablarles acerca de ciertas cosas que tienen que ver con el emprendimiento. En este caso, puntualmente, vamos a mirar unas oportunidades que nos está determinando la circunstancia actual de pandemia. Digamos que estar preparados totalmente para lo que está ocurriendo o para lo que ocurre en cualquier escenario eh, a partir de la aparición de una situación de estas a nivel global, no es fácil para ninguna empresa. Por ahí con un amigo estamos tratando de escribir un libro para planeación eh, que lo vamos a llamar Prepárese para la llegada de los extraterrestres, porque es básicamente lo único que falta que pase en la Tierra, porque realmente nadie está preparado para esto. Pero precisamente a partir de ese flanco que tiene que ver con la salud, podemos decir que una de las tendencias o de las megatendencias que tiene el globo, independientemente incluso de la misma pandemia, es precisamente las posibilidades o las oportunidades que hay de aprender en términos de la salud. ¿Sí? En ese orden de ideas se prevé como que una de las brechas más grandes que tiene en este momento el ser humano para emprender es precisamente el tema de la salud, pero digamos que la salud bajo el amparo del marco de referencia tecnológico, ¿sí? Digamos que hay una tendencia, más allá de la misma circunstancia de la enfermedad esta que se convirtió en pandemia, hay una tendencia del ser humano a cuidarse, al cuidado personal, al cuidado de la salud, a comer mejor. Si bien es cierto, hay ciertos estudios que definitivamente nos determinan ciertas contradicciones teóricas en términos de emprendimiento a nivel global. Lo que sí se ha convertido en una tendencia es que las personas están tratando de cuidarse, de vivir un poco mejor. Entonces, uno de los primeros, digamos, resultados tangibles que tienen que ver con esta situación es el aumento del promedio o expectativa de vida. ¿Sí? Los seres humanos hoy en día vivimos más tiempo y cada vez que la ciencia avanza, cada vez que la medicina avanza, eh, las personas vivimos más años. ¿Sí? Y esa condición hace que cada vez más aparezcan en el ser humano ciertas condiciones eh, médicas o de salud o de su condición física que hacen que esa necesidad de cuidado se convierta en tendencia. Por eso lo que se llama hoy en día en el mundo del healthy es una megatendencia que se aplica al emprendimiento, es una megatendencia que tiene todo que ver con las oportunidades que presenta el negocio. Entonces, desarrollar hoy en día aplicaciones que tienen que ver con el cuidado de la salud eh, y que funcionen en los celulares móviles es una oportunidad de negocio nítida en lo que tiene que ver con el tema de esas oportunidades de negocios aplicadas al emprendimiento.
Entonces, si en este momento usted está pensando en emprender, considere seriamente la posibilidad de emprender en esa área. Además, porque es que la tecnología no solamente avanza en términos del cuidado de la salud, sino también, por ejemplo, del tipo de aparatos que pueden interactuar simultáneamente alrededor de un celular y que hoy en día te pueden ofrecer posibilidades como, por ejemplo, el seguimiento de tu frecuencia cardíaca, la determinación de tu temperatura, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, eh, ese tipo de articulación tecnológica hace que allí haya una brecha grande de negocio. Entonces, digamos que dentro de las tendencias globales que hoy en día prevalecen en términos de esas oportunidades está ese health. La segunda tendencia global que en este momento determina las posibilidades de nuevos negocios es lo que se llama tecnologías de ciberseguridad. Las tecnologías de ciberseguridad, digamos que es otra situación que se deriva del avance tecnológico del mundo, donde nuestros datos y nuestra vida están expuestas en este tipo de medios. Definitivamente generan unas brechas importantes para comenzar a pensar en aplicaciones o posibilidades que nos den un espacio para poder inventar nuevos negocios. Entonces, si bien es cierto, hoy en día nuestros datos pueda que estén almacenados en diferentes tipos de dispositivos o en diferentes tipos de mecanismos, el hecho es que casi que cualquier persona puede acceder a tu intimidad más profunda en términos de tus datos. Entonces, cualquier esfuerzo que se haga para poder incursionar en ese terreno, definitivamente podría considerarse como una gran posibilidad. María José, a mí me gustaría como que de pronto interactuáramos con la gente, con el público, Claro que contigo, sí, de claro estas que dos sí. primeras tendencias para Es que más, Fabio, fuéramos mirando elementos. es más, te quería comentar que aquí hay un experto en temas de salud, que es el doctor Mario Benedetti. Tiene un emprendimiento muy interesante que es en pro de eso, en cómo digitalizar todos los procesos de salud en Colombia. Entonces, el doctor Mario Benedetti, si puede habilitar su micrófono. Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Sí se escucha? Buenas Muy, tardes, sí, señor, muy perfectamente. buenas tardes. Bueno, el doctor Mario Benedetti tiene una amplia experiencia en temas de salud y algo por lo que le ha estado apostando y teniendo en cuenta lo que has dicho, Fabio, es el tema de cómo digitalizar todos los procesos de salud en Colombia. Siempre en todas las reuniones que hemos tenido con el doctor Mario, siempre se ha hablado de que muchos países ya tienen este tema más avanzado. Hablábamos no solamente de la tecnología en donde podamos conectarnos con el paciente, en donde el paciente puede tener la teleconsulta con el experto, sino también diferentes dispositivos que antes era por lo menos lo que hablábamos del reloj. Me acuerdo muy bien que el doctor Mario antes en una reunión anterior nos estaba explicando a un grupo cómo la tecnología ha obligado a transformar todos los sectores de las industrias de la salud. Ahora vemos como la tendencia es el cuidado propio, el autocuidado. Entonces quisiera hablar un poco más sobre su experiencia y complicaciones también han ido evolucionando. Ahora también es un boom que nuestra, desde un dispositivo como es un celular, podamos todo, podamos tener nuestra vida crediticia, todos nuestros temas de salud, cuántos caminamos, qué hacemos, qué no hacemos, las dietas, todo el tema también en cuanto a salud de la mujer. Entonces, pues te damos este espacio, doctor Benedetti, para que pueda explicarnos un poco más sobre esta nueva tendencia a nivel mundial y cómo lo podemos apropiar en nuestro entorno. Sí, a nivel internacional, la pandemia del COVID, como todos saben, nos obligó a aumentar la velocidad de transformación digital a nivel mundial. Entonces, lo que pasó es que los sistemas de salud no son homogéneos en todos los países. Son más de 200 países que se vieron afectados por la pandemia y para nuestro ente, por decirlo así,
nos regimos por la Organización Mundial de la Salud. Algunos países se excluyen, pero la gran mayoría siguen a la Organización Mundial de la Salud. Esto tuvo un impacto en, en muchas cosas, como por ejemplo, en la vida uno cada vez se está utilizando, por ejemplo, menos dinero en efectivo. Hay países que están digitalizando. Los que sí estaban preparados para la pandemia eran los bancos, porque los bancos ya presentaron un incremento en las ganancias y el sector salud apenas se está ajustando a lo que es la digitalización a nivel mundial. Entonces, tan es así que nuestro sistema de salud es de mercado regulado. Hay países que lo tienen, que es un sistema público, y hay países que tienen otros sistemas de salud que son mixtos o experimentales, y hay países que tienen sistemas como Canadá, que tiene un buen sistema de salud, pero el de nosotros y el de Chile, que son casi países hermanos en cuanto que son de mercado regulado, eso quiere decir de que nosotros trabajamos en un mercado, pero somos regulados por el gobierno. Entonces, este gobierno nos creó un sistema de salud a través de la Ley 100. Esta Ley 100 permite que a través de unos principios nosotros podamos prestar servicios de salud, y esto fue lo que reemplazó la Ley 10, que pues digamos que como la Ley 100 está a partir tiene más o menos, tiene un poco más de 20 años. Antes los médicos, eran solo los profesionales independientes de la salud. Ahora nosotros estamos subordinados a las IPS y EPS en este país. Eso tiene unas connotaciones de que no se puedan tomar decisiones gremiales, sino es a través de las asociaciones y a través de decretos, y todo tiene un marco legal que hay que respetar. Entonces, digamos que hay reformas pequeñas que se han hecho, como la política digital en salud, para intentar implementar un gobierno digital que va de la mano de unos cambios que se le están haciendo a diferentes procesos. Por ejemplo, lo que le explicaba a Lina, a la ingeniera Lina, es que nosotros tenemos un sistema de facturación que tiene 20 años de atraso. A mí me asignaron construir un programa académico en base a al SOAT. El SOAT se actualiza solo, pero el IS, que también se utiliza bastante, que está el IS 2000, el IS 2001 y el IS 2004, son, el Seguro Social solo actualizó hasta el 2004, pero se han hecho ajustes y hay empresas que pudieron crecer más que otras porque utilizaron mejor sus recursos. Entonces, como en España, esto se llama crecimiento, hay crecimientos simétricos y crecimientos asimétricos. Entonces, en este momento, nosotros vemos que el mercado de la salud a nivel de IPS tiene un crecimiento asimétrico. Por ejemplo, uno puede encontrar hospitales que crecen con una tendencia muy conservadora. Digamos, son hospitales que prestan servicios esenciales, no tienen digitalizada la historia clínica electrónica, todo se hace a mano. Y está el otro contraste, el otro extremo son hospitales que están a la vanguardia en tecnología, tienen telemedicina, y no solo la prestan, sino que la tienen ya especializada como servicios de cardiología, nefrología y pacientes postquirúrgicos. La medicina domiciliaria también está implementando telemedicina, y
se está pensando en que la atención que se presta personalizada va a migrar hacia una atención que va a ser prácticamente, nos van a prestar la atención en casa. Como todo se está virtualizando, entonces se dieron cuenta con los estudios que estaban haciendo que el 70% de la consulta que llega a urgencias, que sobrecarga los servicios, se puede prestar de manera virtual. Entonces, eso nos deja un 30% de virtualidad, de presencialidad, lo cual descongestionaría los servicios, pero todavía las plataformas están en desarrollo. Una oportunidad de negocio que podría ser una ventaja competitiva es ayudar a todas las más de 1.500 IPS a que se evolucionen digitalmente. Esto nos va a permitir utilizar mejor el servicio, evitar desplazamientos, ahorrar billones de pesos en prestación de servicios de salud, y esto nos va a permitir tener un sistema de salud que no se base en la presencialidad como se planteó en la Ley 100, sino que tenga servicios digitales, que más adelante ya tenemos el primer hospital, que es la cardioinfantil, que ya va a ser el primer hospital inteligente. Un hospital inteligente es muy diferente a un hospital digital. El hospital digital es el paso anterior. Uno tiene los procesos, primero los sistematiza, después los digitaliza y después los vuelve inteligentes. Ya un hospital inteligente presta muchos más servicios y es más avanzado en cuanto a la interacción que tiene el paciente, porque el hospital se puede virtualizar a tal nivel, o se puede digitalizar a tal nivel, que es, es casi necesario que el paciente vaya solo a hacerse el procedimiento, y la mayoría de los procesos se pueden hacer por teleconsulta. Hay cosas que no se pueden todavía porque no han avanzado todavía los dispositivos que están en desarrollo. Pero, por ejemplo, estamos en una charla en estos días, del 23 al 25, nos están presentando el Smart Health. A nivel de Latinoamérica están los hospitales aportando con el ICONTEC, con unos talleres y con unas conferencias, cómo vamos y cuál es nuestro nivel de madurez digital. La madurez digital tiene por objetivo intentar que tengamos las soluciones digitales a tiempo para que no se vea tan afectado el mercado de salud, que es tan frágil porque nosotros dependemos de las transacciones. Entonces, las transacciones económicas, hay personas la mayoría de la población en Colombia en este momento, y más los que están desempleados, es vulnerable económicamente y no puede hacer transacciones digitales. Sí, señor. Como nos tocó digitalizar todo eso y adaptarnos, y hay personas que todavía las están alfabetizando, por ejemplo, los mayores de 50 años, y es más difícil digitalizar entre más avanza la edad de los mayores de 65. Tenemos una brecha en todas las personas no se adaptaron con la pandemia, y pasando la pandemia está el miedo de un rebrote. Entonces, estando un rebrote, nos vamos a ver obligados a digitalizar aún más los procesos mientras pasa la infección. Si pasa la infección y no tenemos una nueva curva con un gran número de infectados, que todo depende de las políticas que se implementen para evitar los contagios, vamos a ver una evolución que no solamente debe depender del marco jurídico, sino que cada hospital y cada IPS debe tener una autonomía en avanzar digitalmente para prestar un mejor servicio. No Doctor sé Mar, si ustedes tienen... Sí. sí, es que tenemos una pregunta. Entonces, profesora Conchita. Gracias, María José. Ya hemos estado observando
y escuchando a Fabio y al doctor Benedetti, cómo el sector de la salud va evolucionando poco a poco y a paso lento, pero vamos creciendo. Y vamos a la par de lo que se nos está pidiendo a través de la pandemia, cómo estábamos, cómo nos tocó enfrentarla, pero siempre hemos encontrado un rompimiento entre lo que es el sector productivo, en este caso el sector de la salud y la educación. ¿Cómo se debe preparar las instituciones de educación superior que están formando profesionales en salud para que estén a la par de lo que están necesitando estas nuevas realidades? Perdón, quisiera ahí como intervenir un poco. Digamos que una de las cosas que yo considero que son determinantes para una institución de educación superior es precisamente la vigencia de sus metodologías en torno a la identificación de las oportunidades y a la viabilización de las oportunidades a través de métodos livianos que nos permitan acelerar el entendimiento o la valoración de una idea de negocio. Uno de los grandes problemas que tenemos los emprendedores es que, esto les va a sonar raro, pero es una de esas antítesis del emprendimiento y es que uno de las principales cosas que nos han enseñado a nosotros es que para uno ser exitoso en el emprendimiento, uno tiene que enamorarse del emprendimiento. Pero precisamente la antítesis nace ahí cuando las técnicas de emprendimiento, lo primero que le dicen a uno en Silicon Valley o en los diferentes focos de emprendimiento a nivel global, es que usted no se debe enamorar de su emprendimiento todavía, ¿sí? Usted tiene que tener la capacidad de confrontar su emprendimiento ante metodologías aceleradas que le permitan entender si ese emprendimiento realmente es una idea de negocio viable. Y una idea de negocio viable tan solo es viable cuando tiene clientes, ¿sí? Usted puede tener la mejor idea del mundo, ¿sí? Usted puede haber reformulado la Coca-Cola, pero multiplicado por 10 el sabor, pues. Pero si eso a la gente no le gusta, si no solamente le gusta a usted, pues usted no tiene... Y este tema de la salud, evidentemente el doctor nos ha ayudado a darle una mirada macro, ¿sí? A esa posibilidad de negocio, ¿sí? Una mirada macro en términos de la solución a problemas tremendamente importantes de la gestión de la información. Seguramente él está involucrado por lo que yo logro entender por encima de acuerdo a haberlo escuchado en el tema de la creación de historia única y de todas esas cosas macro en términos de salud, ¿sí? Y también, evidentemente, se desprende de su intervención una serie de elementos que tienen que ver con el emprendimiento micro, con el que puedes hacer tú en tu casa, María José, o la profesora Conchita, o el mismo doctor Benedetti, en términos prácticos, la competencia de Google están haciendo en un garaje en cualquier lugar del mundo. Esas son las ventajas de la tecnología. Si bien es cierto, a veces nos pone a sufrir un poquito como ahora hace un rato con el tema de lo que pasó con nuestro invitado principal, también es cierto que pues la tecnología es igual para todo el mundo. Todos tenemos la posibilidad de tenerla al alcance de la mano y un emprendimiento en salud, desde el punto de vista de ese que puedes hacer en tu casa, obedece a la capacidad de un universitario de entender un concepto relacionado con la salud, ¿sí? Y traducirlo en términos de hacer una formulación de algo que le resuelva la vida un poquito a cualquier tipo de usuario sobre el planeta. Porque en este momento de lo que se trata, según las teorías de las empresas exponenciales, que ese es un concepto que se ha venido acuñando en los escenarios de emprendimiento más avanzados del mundo. En la medida en que tú tengas un producto al que le puedas sacar una cantidad monetaria ínfima, pero que sea demandado por muchísimas personas, tú tienes el siguiente unicornio colombiano. Entonces, para darle alcance un poco a lo que planteaba la profesora Conchita como una incógnita muy pertinente para este contexto donde nos encontramos, definitivamente es muy importante para la academia entender que los procesos demasiado denodados y complejos que ofrecían las mecánicas de análisis de negocio anteriores ya no aplican, que tenemos que usar metodologías aceleradas para evaluar rápidamente si una idea de negocio tiene o no tiene clientes. Y así podemos orientar más fácilmente a nuestros estudiantes para que tengan la posibilidad de vivir del emprendimiento, ¿sí? Pero de vivir del emprendimiento materializado, porque y con eso cierro, algunos de nuestros estudiantes en los contextos eminentemente académicos han desarrollado una habilidad que a ustedes les va a parecer paradójica, y es que han desarrollado la habilidad de ganarse cursos de emprendimiento. Entonces he tenido estudiantes que se volvieron expertos en hacer proyectos de emprendimiento para ganarse los premios
y nunca han hecho empresa. Entonces esa es una reflexión bonita que creo yo que tiene que darse la pela la academia, en este caso la Corporación Tecnológica de Bogotá, para hacer el rol que le corresponde en términos de emprendimiento, y es catalizar ese espíritu emprendedor, esa actitud emprendedora, ese anhelo emprendedor, en términos de conectar el emprendedor en ciernes con las oportunidades de negocio y rápidamente decirle si eso tiene o no tiene clientes. Bueno, Fabio, yo quisiera hacerte una pregunta. Ya que tú estás tan metido en todo este tema de emprendimiento, tú como profesional, como docente, como padre, como persona, ¿cómo has hecho para que de pronto, si has tenido algún pupilo o has tenido un grupo de estudiantes y sabes que tienen un gran potencial, cómo has hecho para que salgan adelante con esos emprendimientos? Porque como tú bien nos has dicho, muchos se han especializado en crear esos proyectos, pero ahora la verdad se siente tan amarrado o de pronto sienten que no son capaces de sacarlo adelante o tienen alguna traba mental, porque eso pienso que es una traba mental que tienen ellos en que no lo puedo hacer y mejor que lo haga otro. O sea, ¿cuál sería, tú qué le dirías a ese joven? Porque estamos viendo que ahora el emprendimiento lo vemos en jóvenes, en muy jóvenes, sí, por lo menos vemos niños que ya están ganando millones de dólares con los emprendimientos o con esos jueguitos que ellos estaban creando y ahora son millonarios, multimillonarios. También vemos cómo personas mayores también han empezado a emprender a lo que piensan ellos que es a una edad muy tardía, pero lo están haciendo a través de las aplicaciones, a través de diversas formas o metodologías. Pero ¿qué pasa con ese grupo o sea, tú cómo sacarías adelante a ese grupo que sabes que tienen todo ese potencial, pero no se creen capaces de llevar a materializar su emprendimiento? Tú has tocado varios temas y todos son muy importantes, ¿sí? El primero tiene que ver con la actitud emprendedora y es el deseo que tiene una población o un grupo de personas o una comunidad de emprender. Y por ejemplo, María José, es tan importante que por ejemplo, el Global Entrepreneurship Monitor, que es el estudio más importante que se hace a nivel global en términos de emprendimiento, pone a Colombia en el primer lugar en economías de igual nivel en términos de actitud o deseo emprendedor, ¿sí? Y la pone como en segundo o tercer lugar, no recuerdo bien, a nivel global, es decir, entre todas las economías del mundo. Este estudio tiene una metodología muy chévere, es que nos compara en el contexto de economías similares y al mismo tiempo nos compara con toda la comunidad internacional. Entonces miremos solamente esa variable. En Colombia, más o menos entre 7 y 8 de cada 10 personas que por la calle tú sales y les preguntas si quieren emprender, te van a contestar que sí. ¿Sí? Y eso es impresionante, eso habla muy bien de que en Colombia el miedo a emprender se materializa medio paso hacia adelante de esa actitud emprendedora. Es decir, la mitad, perdón, 7 a 8 de cada 10 personas en Colombia no tienen ese deseo, ¿sí? Y ahí viene eso que tú me preguntas y es el miedo a emprender, ¿sí? El miedo a emprender significa muchas veces perder las anclas, ¿sí? Y mira que esa es una situación que es inherente a cualquier ser humano, ¿sí? Yo te quiero contar mi experiencia personal, ¿sí? Yo tuve mucho éxito laboralmente y el éxito laboral, hay veces es uno de los enemigos más grandes del emprendimiento, porque como tú has tenido, te voy a contar todavía más atrás en mi vida, ¿sí? Y te voy a dar parte de mi testimonio. En mi casa, ¿sí? Mi mamá toda la vida tuvo empleo, un buen empleo. Ella es maestra, ella estuvo, digamos, vinculada al sector estatal, fue coordinadora de un colegio público, tenía, dentro del tiempo que ella estuvo, tuvo la posibilidad de acceder a dos pensiones, o sea, digamos que estuvo muy bien económicamente, ¿sí? Y ella fue la que sostuvo nuestro hogar, mi hogar materno, ¿sí? Y mi papá fue un emprendedor. Entonces el hombre se metía en una, fracasaba, se metía en otra, fracasaba, se metía en otra, fracasaba, y siempre intentó cosas, ¿sí? Y eso es muy valioso, ¿sí? Pero no le fue muy bien en términos económicos. Entonces, ¿qué pasó? Pues yo crecí con esa visión. Entonces yo crecí creyendo, como nos pasa a muchos de nosotros, que la única manera de vivir la vida de manera digna, perdón, la única manera de vivir la vida digna es el empleo, ¿sí? Y entonces cuando tú creces con eso, digamos que en la parte indeleble de tu disco duro, allá en la BIOS de tu disco duro para los ingenieros, ¿sí? De tu cerebro, ¿sí? Está grabado y dice, si tú te arriesgas a emprender, vas a fracasar. Entonces, esa es una situación
que tiene que ser tratada por psicólogos, ¿sí? Eso no es tan fácil como que yo dije, ya, voy a quitarme esa tara de encima y me la voy a quitar. Yo, al final de cuentas, terminé emprendiendo cuando cumplí los 41 años de edad. Y hoy por hoy vivo de mi emprendimiento principal y tengo otros emprendimientos, pero definitivamente no fue fácil para mí romper esa crisálida, ¿sí? Entonces el miedo al emprendimiento, pero para responder tu pregunta después de toda esta perorata, después de todo este discurso que le da un poco de contexto a la respuesta, definitivamente la academia tiene una responsabilidad grande alineando, en la medida en que tú alinees el proyecto de vida de cada individuo emprendedor con su anhelo emprendedor, disminuyes el miedo, ¿sí? Esa es la primera parte de la respuesta, ¿sí? Disminuir el miedo a través de la alineación de los objetivos personales, ¿sí? Con el espíritu, con el anhelo emprendedor, ¿sí? Para, a través de las metodologías adecuadas, llevarlo a que valore esa idea de negocio. Pero hay una clave más importante, que está por encima del miedo, ¿sí? Y te la voy a poner en términos muy simples. Si usted no sabe vender, no se mete a emprender más. Más o menos 8 de cada 10 empresas que fracasan antes de 4 años en Colombia fracasan por temas relacionados con el manejo comercial del emprendimiento, ¿sí? Es decir, tienen un excelente producto o una excelente idea y no fueron capaces de poner un solo producto de esos en el mercado. Entonces, antes de cualquier cosa, un emprendedor tiene que resolver la ecuación, perdóname, ya te cierro y ya, ¿sí? Tiene que resolver la ecuación de cómo poner los productos en el mercado. Ya. Adelante, doctor. Sí, lo que está diciendo Fabio es, nosotros lo conocemos en marketing como, pues, digamos que hay marketing tradicional y el marketing digital, pero para crecer en esa industria, ayer estábamos hablando del growth hacking y del crecimiento asimétrico. Entonces, hay empresas que invierten 1.000 pesos y se ganan 10.000. Y hay empresas que invierten 1.000 y se ganan 500. Entonces, el crecimiento asimétrico es la forma en que sin publicidad uno puede adaptarse, generar demanda con una oferta mínima, que eso es esa es la mira de las empresas como Google, Amazon, Netflix, pero todos no trabajamos así. Hay personas que necesitan un posicionamiento en el mercado bastante amplio. Digamos, hay personas que necesitan 10 años de publicidad para poder tener un ingreso medio o un punto de equilibrio en su negocio que sea acorde con una calidad de vida o como decía Fabio, con una dignidad acorde con la sociedad que lo rodea. En cambio, hay empresarios que, pues, digamos, hay ejemplos como la marca de cuero, el empresario que se llama por ejemplo, Vélez, Arturo Calle, empezaron de vendedores, conocieron el mercado y identificaron la necesidad, vieron que había bastante demanda y se posicionaron bien en el mercado porque supieron quiénes eran los compradores, y a eso me refiero. Hay muchas formas de penetrar un mercado con poco dinero o con mucho dinero, y hay disrupciones, que era lo que preguntaba Conchita, en cuanto a las disrupciones tienen su problema, y es que cada vez que hay una disrupción en el mercado y en el pensamiento, y lo que está pasando en la educación ahora es que la disrupción que estamos teniendo académica obliga a las universidades o a actualizar a los profesores a la velocidad de la luz, o a actualizar sus programas académicos de tal forma que los egresados no salgan con una realidad antigua o con unos conocimientos antiguos a ejercer en un comercio que ya prácticamente se volvió digital. Entonces, la única forma que tenemos de tener de ser competitivos y de mantener nuestra ventaja competitiva es innovando en favor de la realidad que tenemos en el entorno. Entonces, ya yo cierro con eso y no sé. Digamos que
otra vez de nuevo se plantea... Doctor y Fabio, Adelante, Conchita. Fabio, sí, es que el doctor Benedetti y Fabio tocaban algo que es fundamental en el desarrollo del emprendimiento, y una de esas cosas Fabio decía que la oportunidad, y el doctor Benedetti hablaba de la actualización de nuestros docentes. Creo que esas dos cosas van de la mano, pero no solamente en la parte de la innovación, en la parte del cambio, sí, y yo voy al cambio metodológico, que también lo nombró Fabio, porque hoy en día a nuestros docentes en general de todas las áreas del conocimiento los estamos actualizando, pero ¿qué pasa con las metodologías y sus didácticas de enseñanza? Desafortunadamente tenemos los patrones de nuestros docentes y seguimos lo mismo, seguimos con las metodologías del transmisionismo. ¿Dónde están los talleres? ¿Dónde está ese cambio que deben seguir las instituciones? No solamente actualicémoslo, yo creo que debemos también cambiar nuestras didácticas y nuestras formas de enseñanza. Precisamente con Fabio hablábamos hacía poco que ya el profesor debe cambiar a ser un mentor. Entonces, Fabio, yo creo, si nos gustaría que nos hablara un poquito sobre la parte de las mentorías, que van muy relacionados con todo lo que venimos tratando, y más en el área de la medicina. Sí, pero yo también colocaría algo adicional, porque Fabio, además de tener muchas empresas, yo creo que se ha focalizado mucho en el sector de la educación. Entonces sí me gustaría saber, bueno, ya tenemos como la base de que tu mamá fue educadora, pero ¿qué te impulsó a ti a seguir en esa línea y poder apoyar en todos esos procesos disruptivos e innovadores en estos procesos de educación? ¿Y por qué te surge la idea de crear mentores y no tener al profesor como profesor, sino que sea un mentor y vaya más allá de lo que nosotros tradicionalmente conocemos? ¿Por qué sigo yo en la educación? Y de una vez para que eventualmente, digamos, puedan tomar apunte de una sugerencia, y es que emprenda en lo que usted ya sabe, ¿sí? No trate de buscar, o sea, muchas veces la gente dice, no, pero es que yo estoy aburrido porque en mi casa siempre han tenido fruterías, siempre. Entonces yo ya no quiero tener frutería, o panadería, o son mecánicos, o todos son corredores de bolsa, o son abogados, ¿sí? Yo no sé si usted tiene que estar esclavo a seguir la línea de lo que hicieron en su casa, pero si usted quiere saber cuál es una clave para poder tener un emprendimiento exitoso más rápidamente, es emprenda en lo que usted sabe. De hecho, el protocolo de innovación de Oslo establece que la innovación no necesariamente es inventarse algo que no existía, sino aplicar un modelo de uso diferente a algo que ya existía. Es una de las premisas que establece el protocolo de innovación de Oslo, que es el documento que rige la innovación a nivel global, ¿sí? Luego, la razón por la cual yo creo emprendí o arranqué emprendiendo por el lado de la educación, y es donde yo realmente tengo mis dos empresas, ¿sí? Es precisamente porque yo ya estaba saturado en ese campo. Entonces, al final de cuentas, la vida, yo pienso que Dios también va determinando muchas cosas en la vida, todas las cosas en la vida de uno, pero esa en particular. Entonces, la respuesta concreta, ¿por qué educación? Porque era de lo que yo sabía, era donde yo sabía moverme, y por esa razón yo sugiero también, no doy consejos, no me gusta que se vea como un consejo, es una sugerencia. Y es que usted, si quiere emprender, primero mire en su entorno donde hay saturación de conocimiento, porque de la saturación de conocimiento es de donde eclosionan las ideas que usted puede convertir en emprendimientos exitosos. Esa primera parte. Segundo, la profesora Conchita también toca y orienta el tema un poco hacia el tema de la mentoría, pero antes de meterme allá, quiero dar alcance a dos cosas que mencionó el doctor, que son absolutamente y contundentemente vigentes en términos de emprendimiento, y es la utilización del término disruptivo, ¿sí? Porque precisamente la gente a veces de pronto conceptualiza inadecuadamente en esos escenarios. Él lo tocó y lo habló perfectamente como significa disrupción. La gente cree que es un cambio abrupto, revolucionario acerca de algo, y no necesariamente disrupción es revolución, ¿sí? Disrupción sencillamente es el cambio en el continuo de cosas, ¿sí? Entonces, digamos que en términos de productos y en términos de emprendimiento, hay dos variables que se combinan en un escenario
de conceptualización, que es la variable tiempo y la variable crecimiento o evolución de un mercado o producto, ¿sí? Entonces los mercados van creciendo o los productos van creciendo en el tiempo a través de lo que se llama mejora continua, ¿sí? La mejora continua es que el carro arranca con Henry Ford en Estados Unidos, con algo que se llamó el modelo T, ¿sí? El modelo T era un carro que todos los carros que habían eran exactamente igual el uno del otro, ¿sí? Y a partir de ese punto, que es el punto cero del mercado de los automóviles, en Occidente al menos, ¿sí? Comienzan a haber mejoras continuas. Entonces, el siguiente modelo del modelo T, ¿sí? Ya no tenía los vidrios en cristal, sino que venían en alguna resina, bueno, polímero, alguna vaina distinta. Estoy diciendo bobadas, no exactamente eso fue lo que pasó, estoy poniendo ejemplos. O de pronto ya no le pusieron manijas de metal, sino que le pusieron manijas de plástico. Entonces, esas mejoras en términos del automóvil hasta el automóvil que conocemos hoy en día, ¿sí? Son mejoras continuas que se van dando ordenadamente, entre comillas, ¿sí? No necesariamente para usted salir con un carro en este momento al mercado a ser exitoso tiene que ser una mejora continua, que es una posibilidad de generación de un producto nuevo. Podría ser una mejora disruptiva. Una mejora disruptiva es meterse en esa cadena de mejoramientos continuos, detectar la posibilidad de sacar algo distinto que le pegue a un grupo de personas que eventualmente no están buscando el mejor producto del mercado, sino un producto distinto. Eso es un producto disruptivo. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, y ahí llego al tema de la metodología y con eso cierro, ¿sí? Necesitamos encontrar en los docentes, a ver, para tú poder orientar un emprendimiento no puedes ser un profesor ni un docente, porque el profesor y el docente regularmente determinan, en términos del tradicionalismo de lo que es el docente, de hecho, la cátedra como tal que hay todavía en muchos de nuestros escenarios docentes, ¿sí? Yo más o menos transmito, que era lo que decía un poco la profesora Conchita, del transmisionismo, del conductismo, bueno, de esas cosas. Yo me paro, dicto cátedra y la gente simplemente asume todo lo que yo digo como una verdad absoluta y en la medida en que tenga la capacidad de memorizar eso y después reproducirlo adecuadamente después de una evaluación convencional, es mejor o menor, o mejor o peor, digámoslo de esa manera, ¿sí? En términos del emprendimiento, tú no puedes pararte frente a un emprendedor a darle cátedra, ¿sí? El mentor y la aparición del concepto mentor en términos de emprendimiento, y ahí también le doy alcance a la parte de tu pregunta, ¿sí? Tiene que ser una persona que tenga entendido, pero absolutamente preclaro, que Diosito nos mandó al mundo con dos orejas y una boca, ¿sí? O sea, que tiene que tener la capacidad de un 66% de escucha y un 33% de conversación, ¿sí? El mentor tiene que tener la capacidad de comerse sus opiniones y permitir que el estudiante o el mentoreado, ¿sí? Tenga la posibilidad de construir sus propios conceptos. Es decir, por ejemplo, si eventualmente tú tienes mucha experiencia en panadería y llega un tipo y te dice, un estudiante tuyo que vas a mentorear y te dice, yo quiero hacer roscones, pero con un hueco más chiquito, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Y entonces tú dices, no, si eso es una bestialidad, eso como le ocurre hacer esa vaina, no sea bestia, oiga, no sea bruto. Eso ya lo hicimos 10 veces y eso no funciona, porque usted gasta más. No, usted puede ser el mayor experto, eso pasa, pero su como mentor no es decirle eso, sino procurarle mecanismos y metodologías para que él llegue a esa conclusión, ¿sí? De manera rápida, eso sí, porque tampoco tiene que ser el estudio de mercado aplicado al hueco de los roscones, sino que realmente lo que vas a través de tu comportamiento, ¿sí? Tienes que desarrollar habilidades que son diferentes en un docente que en un mentor. Es más, en la modernidad, un docente debería parecerse más a un mentor, ¿sí? En el aula de clase incluso, ¿sí? Entonces, eso creo que le da respuesta. Y precisamente introducir esos mecanismos de mentoreo es permitirle al emprendedor poner a prueba sus teorías y sus ideas, ¿sí? Porque muchas veces pasa que los emprendedores cuando tienen una idea creen que es la fórmula revelada del éxito o la Coca-Cola y entonces no se la quieren contar a nadie y prefieren morirse con su idea a tratar de emprender. Entonces ahí es donde es importante entender la labor del mentor en ese contexto. Muchísimas gracias, Fabio y doctor Mario. Yo quisiera que, Fabio, te despidieras, pues ya viendo también el tiempo que vamos acá, que te despidieras con una frase muy,
¿cómo diría?, motivacional para todo este grupo que nos están acompañando, pero sobre todo esos jóvenes que nosotros como institución de educación superior tenemos en nuestras manos esa gran responsabilidad de formarlos y de hacerlos creer en ellos mismos, en que todo es posible, porque a veces, como te decía anteriormente, pensamos, nos ponemos nosotros mismos esas trabas y pensamos que es imposible, no lo podemos hacer, no, yo no tengo la capacidad, voy a tener y empezamos a alargar y a darnos nosotros mismos tantas excusas para no hacer lo que deseamos o lo que soñamos. Entonces quisiera que tú nos dejaras como una frase que nos llegara al corazón y nos siguiera dando el impulso que tenemos como institución para seguir apoyando a estos jóvenes y crear este nuevo futuro, esta nueva sociedad. Yo diría que la frase sería, el camino a la perdición está plagada de miedo, ¿sí? Que el miedo no te impida lograr lo que realmente anhelas y para lo que estás hecho, ¿sí? Porque es que definitivamente el que no arriesga un huevo no saca un pollo. Y eso en términos de emprendimiento, muchas veces uno se aferra a esas zonas de confort y muchas veces la zona de confort es el huequito del tubo del Transmilenio, ¿sí? Donde usted se acomoda y no lo empujan tanto, ¿sí? Donde usted se mete en ese hueco y usted puede ir apichoneado, atafagado, acalorado, lo que sea, ¿sí? Pero como usted tiene el tubo protegiéndolo, pues esa es su zona de confort. Y usted es feliz todas las mañanas empujando a todo el mundo o lo que sea para lograr ganar ese lugar dentro del Transmilenio. Entonces esos miedos impiden que muchas veces te des cuenta que eso realmente no es lo que, para lo que tú naciste. El ser humano nació para el éxito. El ser humano no nació para el fracaso. Y finalmente son las circunstancias y la manera como se asume la vida eh, lo que hace que tú te condenes a eso, ¿sí? Entonces el emprendimiento es la única manera digna de ganarle al sistema. La única manera honesta de ganarle al sistema, ¿sí? Porque no falta el que quiere delinquir y de esa manera capitaliza dinero y cree que ya la hizo. No falta el que se quiere ir para una guerrilla, de esas guerrillas románticas de los años 60 y 70, donde tú te ibas para el monte a pelear por unos ideales de igualdad y de cosas que... Entonces no falta el que se frustra y se va del mundo a través de un vicio o a través de la dejación de su realidad por eso, por las drogas o por alguna cosa de esas, ¿sí? La única manera decente, honesta y digna de ganarle al sistema es el emprendimiento. Yo no conozco otra manera de que una persona pueda llegar a la riqueza de manera honesta que no sea el emprendimiento. Tú no te vas a hacer rico a través de un empleo. El empleo no es una mala manera de vivir la vida, ¿no? Porque tampoco quiero decir eso, porque finalmente el empleo es una manera digna de vivir, es una buena manera de vivir, ¿sí? Pero definitivamente si tú lo que aspiras es realmente a generar valor en tus entornos, que era un poco lo que decía el doctor Benedetti hace un rato, en tus entornos, eso se llama capitalismo 2.0, ¿sí? Y con eso cierro, ¿sí? En términos de lo que es la construcción de tu imagen como persona, tienes que entender hoy en día que tú eres el que determina tu éxito. Mira, yo nunca he tenido mucho dinero realmente, pero siempre he tenido muchos amigos y siempre he tenido muchos contactos. Y una de las cosas que yo procuro es no quedarle mal a nadie. Me molesta no quedarle mal a alguien. ¿Y por qué? Porque finalmente en los momentos en donde me ha tocado caerme y arrancar de nuevo, porque mis quiebras han sido más que mis emprendimientos, ¿sí? Y me ha tocado arrancar de nuevo, pues lo he hecho a partir de las personas que me conocen y a las que les he quedado bien. Entonces hoy en día la marca tiene que demostrar más lo que hace y no lo que dice. O sea, no basta con parecer la mujer del César, sino que no basta con ser la mujer del César, sino que uno tiene que parecerlo. Entonces, definitivamente, tus actos son los que van a determinar tu éxito o tu fracaso, independientemente que tú estés arrancando en un emprendimiento o estés en la mitad del emprendimiento o ya estés consolidado o simplemente estés pensando en emprender. Acuérdate siempre que eres tú el que determina qué va a pasar con ese emprendimiento, ¿sí? Y tu comportamiento con los demás, tu honestidad, ¿sí? Los valores con los que tú te mueves son los que pueda que yo haga un gran negocio ahorita y te meta en la vaca loca de comprarte un carro y ese carro te sale malo, tú jamás en la vida ni siquiera me vuelves a saludar. Si yo te oriento bien hacia una compra inteligente, ¿sí? Pues sencillamente yo sé que si mañana me toca cambiarme de negocio y volverte a ofrecer otra cosa, yo voy a tener la tranquilidad de hacerlo y seguramente voy a poder emprender algo con esas mismas personas que ya pasaron por mi vida. Muchísimas gracias, Fabio. Invitamos
doctor Chávez a que dé cierre al evento. Muchísimas gracias, doctor Mario, por toda esa experticia en los temas que ha tratado. Y también a la profesora Conchita, muchísimas gracias por sus acotaciones. Entonces, doctor Chávez, le damos aquí el espacio para poder hacer el cierre del evento. No, muchas gracias. Creo que por lo menos es una gran experiencia, como lo hemos dicho, de vida de Fabio y de Mario desde el punto de vista de las experticias de cada uno, como ejemplos para desarrollar emprendimientos. Creo que allí eso es fundamental. Estamos llenos de miedos y que si no podemos superar esos miedos por que seguimos empleados, pues probablemente ahí siempre seguiremos empleados. Viviremos bien, probablemente, pero no, como lo decía Fabio, seremos ricos. Y yo creo que debemos trabajar no solamente para vivir bien, sino para que podamos fortalecer mucho más las capacidades que tengamos y a su vez poder dar a conocer esas capacidades, como se ha planteado aquí con monitores. Creo que eso es fundamental, y poder evolucionar de manera favorable hacia todas las personas que nos rodean. Creo que el tener una mayor posibilidad de recursos y ayudar al desarrollo de proyectos de vida que puedan solicitar apoyo en determinado momento es fundamental también para nuestro crecimiento. Entonces creo que esos son unos importantes mensajes que nos dejan y que pues seguiremos construyendo. Creo que estas dificultades, lo hablamos, como lo decía Fabio, también en otros eventos, donde en algún momento comentamos que me ve en la pantalla para ver si efectivamente estamos comunicados adecuadamente. Creo que aquí he escuchado mucho el si me escuchan ya, y todo eso es parte de estos procesos y estos desarrollos que permanentemente estamos en construcción. Entonces, simplemente muchísimas gracias, muy amables por habernos acompañado. María José, muchas gracias por dirigir esta actividad excelente. Fabio, muchísimas gracias también a todo el equipo, al profesor Marcial, igual. Creemos que en una próxima oportunidad lo podremos tener aquí hablando nuevamente del poder de la comunicación en el emprendimiento. Entonces, simplemente es evolucionar y avanzar hacia allá. No desistir por los inconvenientes que se puedan presentar, porque todos los tenemos. Creo que lo importante es continuar a pesar de las adversidades que tengamos. Muchísimas gracias y seguimos en el Jueves del Emprendimiento. María José, muchas gracias, y a todos, muchas gracias por habernos acompañado.